Doctor Lastreto, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ivana, Marianita, Vaquita. Muy bien. Realmente está para un afiche. Sí, estoy a full, doctor. No, sí, está sí, en una versión full está HD. para una campaña. Para el Oscar. Sí, Para sí, la sí, campaña sí. de la marca, que lo viste. Sí, Claro. sí. Exactamente. Lo Voy a competir felicito. con la brujita Verón. Claro, Vale. sí la vimos. ¿Por qué no? Sí, voy a competir con la bruja Verón. ¿Por qué no? Sí, sí. Exactamente. No, yo lo candidatearía, ¿eh? Para algo lo candidateo. Con esa pinta no puede fracasar. Está bien. El tema de hoy. La semana pasada estuvimos hablando de algunas cuestiones relacionadas al cáncer. Y vamos a seguir un poquito ahora. Y esto tiene que ver con una serie de publicaciones que han aparecido en estos últimos días, porque usted recordará, el 4, la semana pasada, fue el Día Mundial contra el Cáncer. Sí. Entonces, aparecen varias publicaciones tratando de concienciar a la gente en general, y yo creo que también están dirigidas a quienes tienen responsabilidades desde el punto de vista político en materia de salud, que son los que deberían tomar estas consignas y tratar de llevarlas adelante. A mí algunas de las consignas actuales me hace acordar alguna que hubo también, ¿se acuerda? Cuando en el año 78 se habla de salud para todos en el año 2000. Sí. Llegó el año 2000, seguimos hablando. se lograron algunos objetivos, pero no lo que uno quisiera que se hubiese logrado, ni con la rapidez que se hubiesen logrado. Bueno, ahora aparece una campaña de la Organización Mundial de la Salud del 2000, que dice que desde el 2013 al 2030 debemos reducir por lo menos en un 25% la mortalidad global por cáncer. Reducir por lo menos en un 25% la mortalidad global por cáncer y da una serie de elementos que tanto las personas comunes como los gobiernos, como los responsables de esto a nivel nacional, a nivel provincial y fundamentalmente los gobiernos a nivel local deberían tener en cuenta para tratar de colaborar con esta consigna y realmente llegar a este objetivo de un 25% de disminución de la mortalidad por cáncer hasta el año 2030. Fíjese, los números que se muestran son realmente alarmantes. Se dice que mueren anualmente a nivel mundial 8.200.000 personas por cáncer. Y aparecen a nivel mundial por año nuevos casos, 14 millones de casos nuevos. 14 millones de casos Casi nuevos. el doble. Exactamente. Se piensa que en los próximos 20 años este porcentaje va a aumentar en un 70%. O sea, la aparición de nuevos casos, entonces de seguir esta tendencia en un algoritmo matemático, haciendo cálculos estadísticos, aumentaría un 70% las posibilidades de tener cáncer. Tanto es así que se dice que los niñitos que nacen hoy, 1 de cada 2 va a tener cáncer. No solamente por el crecimiento en cualquier lugar del mundo, no solamente por el aumento del cáncer, sino porque también aumenta la expectativa de vida, digamos, y cuanto más posibilidades de vivir tengamos, más posibilidades de tener estas enfermedades de tipo crónico, ¿no es cierto?, que aparecen después de determinada edad, más allá de que el cáncer cada vez aparece en edades menores, pero en general sigue siendo una patología de las personas mayores. Entonces, si hay posibilidades, quienes nazcan hoy tienen muchas posibilidades de sobrepasar los 100 años, claro. O sea que realmente esto de 1 de cada 2 puede llegar a tener cáncer. Lo llamativo también de este informe es que dice que el 60% de todas estas muertes se produce en los lugares, en los países más pobres, en el África, en Asia y en América Latina. Fíjese, si uno desglosa un poquitito por tipos de cánceres, cuáles son los cánceres que más muertes producen al año. Esto estamos hablando a nivel mundial. No, digamos, hay características diferentes según los países, claro. Pero bueno, el cáncer de pulmón produce 1.590.000 muertes anuales. El que más muertes genera. El que más muertes produce. En segundo lugar está el de hígado, el cáncer hepático, con 745.000 muertes al año. En tercer lugar, el cáncer gástrico, con 723.000 muertes. El colorectal, con 694.000 muertes. Después viene el de mama, con 520.000 muertes al año. Y el de esófago, con 400.000 muertes. Después vienen todos los demás. Nosotros inclusive hablábamos que la semana pasada decíamos que de los cánceres que menos se ha podido modificar este descenso que se viene viendo, porque estas cifras que yo le doy, lo mismo son mejores que hace 5 años que hace 10 años, ¿no es cierto? Pero lo mismo sigue siendo impactante cuando uno habla en números y cuando uno fundamentalmente lo saca de la fría estadística y piensa en personas.
O sea, acá es mucho más duro, ¿no es cierto? Decíamos que los dos cánceres que más cuesta bajar la mortalidad es el de pulmón y el de páncreas. Y fíjese que son cánceres relacionados los dos al cigarrillo. La mayoría de los cánceres de pulmón son por cigarrillo y el 30% de los cánceres de páncreas son también producto del tabaco. ¿Qué dice este informe? Dice que, bueno, que hay en general, uno podría disminuir un 30% las causas de mortalidad, un 30%, basándose en 5 factores que son de tipo de hábitos de vida y nutricionales. ¿Qué sería esto? Digamos, ¿cuáles son estos 5 factores que son los que producirían este 30% de mortalidad por cáncer a nivel general? 1, el elevado índice de masa corporal. 2, el bajo consumo de frutas y verduras. 3, la falta de actividad física. 4, el consumo de alcohol. Y 5, el consumo de tabaco. Es decir, cosas al alcance de la mano para hacerlas, digamos. Para modificarlas. Esto es, digamos, esto uno lo puede hacer, más allá de que el Estado sin ninguna duda debe colaborar en esto, en la difusión de esto y en la educación de esto. La educación en materia de salud es una condición sine qua non, digamos, es imposible pensar en salud si no se habla en términos de educación. Si no hay educación hay muy pocas posibilidades de tener salud. Un pueblo que no está educado en cuestiones relacionadas a la salud, en prevención, en cómo evitar algunas de estas cosas, es un pueblo que está condenado a seguir padeciendo lo que estamos padeciendo. Pero esto, por ejemplo, son 5 decisiones totalmente individuales. Claro. Son individuales, pero lo mismo hay que Ivana... Si uno las sabe, las puede aplicar, pero digo, si por uno más que sabe, uno pero las sepa, la responsabilidad es individual. La responsabilidad individual, pero hay que insistir en esto. Era cuando uno veía un bebé gordito, decía, qué lindo, qué saludable, claro. que no es saludable. La obesidad en los primeros años de vida, hasta el primer año, 2 años de después se repica. Muchas madres creen que gordura, que nene gordito es sinónimo de salud. Exactamente. Entonces, yo creo que en esto hay que insistir. Fíjese, hay otra estadística fuera del cáncer que dice que los niveles de educación tienen que ver, digamos, una mujer con buenos niveles de educación tiene menos embarazos no deseados, tiene menos abortos, tiene menos niños prematuros, tiene menos niños de bajo peso, hay menos mortalidad infantil, menos mortalidad neonatal y menos mortalidad materna. Y esto tiene que ver con la educación. Con la educación, solamente. Exactamente. Y ni siquiera tiene que ver con niveles de ingreso. Porque hay países muy pobres que tienen buenos niveles de educación y tienen indicadores de salud muy buenos. Y hay países muy ricos con estos niveles no tan buenos y tienen niveles de salud que no son de los mejores. Sí, sí. O sea, fíjese, otra de las cosas que se dice también, que en los países más pobres, el 70% de los... el 60% de las muertes se va a dar en los países más pobres. Y hay algunas enfermedades virósicas que también podrían combatirse, como nosotros veíamos que en segundo lugar de mortalidad está el cáncer de hígado, y esto se evitaría con vacunación. La vacuna contra la hepatitis B disminuiría enormemente esto. Y yo vuelvo a decir lo que decía la semana pasada. En nuestro país hay vacunas, Ahí los estados son los responsables. Es claro. Tienen que generar las campañas. Hay que generar las campañas, y la gente debe conocer, digamos, lo importante es que una persona educada, una persona con buenos niveles de conocimiento, puede exigir cuáles son sus derechos, digamos. Cuando uno conoce sus derechos, uno los puede exigir y de esta forma estaríamos contribuyendo. Porque a veces no es por falta de medios, no es por falta de elementos, a veces por falta, no sé si de ganas o de conciencia. Gracias, doctor. Al contrario. Muy amable. Bueno.